si estás escuchando esto, necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Trabajé en una empresa que borraba recuerdos, pero olvidaron borrar el mío. Ahora, cada noche, mi propia mente se escapa como un archivo corrompido y vuelve a la sala donde zumba la máquina. Sigo vivo de milagro y quiero contarte cómo empezó todo antes de que el silencio me alcance de nuevo. El olor a ozono me despertó antes que la alarma. No era un aroma común en mi departamento destartalado, pero allí estaba, flotando entre las rendijas del ropero, como si alguien hubiese encendido una fotocopiadora dentro de mi cabeza. Abrí los ojos y durante 3 segundos no supe quién era. No me refiero a ese desconcierto matutino que todos tenemos. Hablo de un vacío absoluto, sin nombre, sin pasado, sin yo. El miedo me hizo incorporarse tan brusco que me torcí el cuello. El dolor me trajo de vuelta. Soy Lucía Díaz, técnica de archivos clase C, contratada por Mnemo Corp. Turno mañana-tarde, sector Olivos. Recité mi ficha como quien reza un acto de contrición. Era la única forma de asegurarme de que aún existía. Me duché con agua fría. La caliente seguía cortada por impagos. Mientras el jabón me escurría por los brazos, repasé la lista mental de tareas que nadie me había pedido, pero que todos cumplíamos. 1. Llegar antes de las 6:30 para no cruzarse con los ejecutivos. 2. Dejar el móvil en la taquilla 42B. Está intervenido. 3. Firmar la hoja de silencio, un documento que juraba no hablar de lo que no recordaría. 4. Pasar por aseo visual para que nos ajusten las gafas antirreflejo. 5. Sentarse, cliquear, olvidar, repetir. El espejo del baño estaba agrietado, dibujando una línea que partía mi rostro justo por la mitad de la frente. Me costó reconocerme, no porque fuera fea, sino porque llevaba semanas con la misma sensación. Alguien me había quitado unos píxeles de la cara y los había rellenado con una niebla gris. Me tosé los pómulos, los labios, la barbilla, todo en su sitio y, sin embargo, fuera de foco. Es normal, me dije como cada mañana. El trabajo nos pasa factura, pero ¿qué trabajo era ese que te devolvía a casa con menos recuerdos de los que trajiste? Salí a la calle cuando aún estaba oscura. Mi barrio, La Cotorra, era un conjunto de bloques de 10 pisos pintados de colores infantiles que el viento había convertido en pastel deslavado. Las farolas parpadeaban en código Morse, o eso parecía cuando caminaba medio dormida. El bus 302 era el único transporte público que llegaba a la zona franca de Mnemo Corp. Lo abarrotaban caras idénticas, cejas caídas, ojos vidrio, bocas en línea recta. Nos saludábamos con una inclinación de mentón. Ninguno quería saber el nombre del otro. Sabíamos que al cabo de un mes quizá ya no existiera. En el trayecto repasaba mi kit de supervivencia, una libreta cuadriculada sin nombre en la tapa. Dentro anotaba contraseñas que olvidaba al instante, direcciones que ya no existían, frases que me susurraban los archivos cuando nadie miraba. Una caja de pastillas blancas sin etiqueta. Las compraba al por mayor en la farmacia del túnel. El farmacéutico me miraba con lástima. Yo fingía que eran vitaminas. En realidad, eran estabilizadores de memoria de segunda generación. Servían para que no se te deshiciera el propio nombre al borrar el de los demás. Una foto impresa. Soy yo de niña, abrazando a un perro que no recuerdo tener. Al dorso, mi letra infantil, Lucy y Trueno, verano del 98. Cada mañana la miraba para comprobar que al menos mi infancia seguía intacta. Bajé del bus a las 6:27. La verja de Mnemo Corp parecía una mandíbula de acero. Dientes altos, puntiagudos, dispuestos a triturar cualquier curiosidad. Me acerqué al lector de retina. Díaz Lucía, nivel C. Sin incidentes.
La voz sintética me dio permiso para vivir unas horas más dentro. El aire acondicionado me golpeó con ese olor a limón químico que usan para disimular el ozono. Lo sé porque una vez, al cambiar el filtro, encontré una etiqueta: neutralizador de recuerdos volátiles, fragancia cítrica. Desde entonces, el limón me provocaba náuseas. Mi puesto estaba en la sala 3B, también conocida como El Gallinero, filas de cubículos de melamina blanca separados por paneles a la altura de los ojos. Cuando te sentabas, solo veías la coronilla del compañero de enfrente. El mío se llamaba Saldaña. Al menos eso rezaba la chapita que llevaba pegada al monitor. Una mañana llegó descompuesto. Anoche soñé que me ahogaba en un lago de papel, me dijo. A la semana siguiente ya no estaba. Su chapita seguía, pero nadie respondía al nombre. Cuando pregunté, la supervisora me miró como si inventara palabras. Saldaña nunca existió, Díaz. Revisa tu dosis. Mi trabajo era sencillo de describir y imposible de entender. Recibía archivos etiquetados con un código de barras y una prioridad. Los abría con un visor que parecía unas gafas de realidad virtual, pero en lugar de mostrarte un mundo, te mostraba un recuerdo ajeno, un cumpleaños en la playa, la primera borrachera, la mano de alguien que se aleja en un andén. Mi misión, borrarlo. No con una tecla mágica, sino con un proceso que llamábamos desfibrilación emocional. Localizaba el pico de dopamina del recuerdo, lo atenuaba, lo reemplazaba por una versión gris, sin sonido, sin olor. Después, volvía a empaquetar el archivo y lo enviaba al pozo. El pozo era un servidor enterrado a 70 metros que, según los rumores, temblaba cada vez que alguien recordaba lo que ya no existía. Durante los primeros meses me sentía omnipotente. Entrar en la cabeza de los demás era como colarse en su casa cuando están de viaje. Descubría secretos. Un padre que nunca felicitó. Un beso robado. En un confesionario, una mujer que se olvidó de apagar el horno y quemó su cocina, y también a su gato. Pero cuanto más borraba, más hueco quedaba en mí, como si cada recuerdo que desgarraba se llevara un microtrocito del mío enganchado a la suela. Una tarde encontré dentro de un archivo la imagen de un parque con columpios de color cereza. Lo borré sin piedad. A la noche, al cerrar los ojos, el parque seguía ahí, pero vacío. Me di cuenta de que había sido mío, mi primer cumpleaños, mi abuela empujándome. Lo había borrado por error. Corrí al baño, abrí la libreta y lo anoté con lápiz. Parque, columpios, abuela, llorar al verlo. Al día siguiente la página estaba en blanco, el lápiz intacto. En Mnemocorp existían 3 categorías de empleados. Los A, que nunca bajaban al sótano y se creían ingenieros de sistemas. Los B, que sospechaban que algo olía raro pero pagaban la hipoteca. Y los C, los que sabíamos demasiado como para atrevernos a renunciar. Nosotros teníamos acceso al índice de olvido, una estadística que medía cuánta memoria colectiva se había borrado en tiempo real. Cuando superábamos el 70%, sonaba una campanilla y nos daban un bono. Una vez, en plena campaña electoral, la campanilla no paró de repicar durante 3 horas. Nos pagaron el triple y nos mandaron a casa con una sonrisa y una pastilla de colores. A la semana, los candidatos que iban segundos en las encuestas aparecían como favoritos. Nadie recordaba haberlos odiado. Yo era buena en mi trabajo. De hecho, fui técnica del mes 5 veces seguidas. Mi truco era no dejarme impresionar. Mientras otros lloraban al ver a un abuelo felicitando a su nieta, yo pensaba en la factura del gas. Mientras algunos vomitaban al toparse con recuerdos de violencia, yo contaba los segundos que faltaban para el café. Me volví una máquina y la máquina me devoró a cambio.
Empecé a olvidar cosas básicas. ¿Dónde dejaba las llaves? ¿Cuál era mi sabor de helado favorito? Si prefería té o café. Una noche, al llegar a casa, encontré a un hombre durmiendo en mi sofá. Me dio un infarto en miniatura hasta que vi el marco de fotos de bodas. Era mi pareja. Llevábamos 3 años conviviendo. Me lo había olvidado entero. Él despertó, me sonrió, me dio un beso y dijo: ¿cómo estuvo el turno, cariño? Yo no supe contestar, así que fingí un ataque de tos y me encerré en el baño a llorar en silencio. En la empresa no había terapia, había recalibración. Te metían en una sala blanca, te conectaban al visor y te hacían ver tu propio archivo de desempeño. Imágenes de ti mismo borrando recuerdos, sonriente, eficiente. Después te aplicaban una descarga suave en el cerebelo para que tu conciencia se relajara. Salías convencido de que borrar era un acto de caridad. La gente sufre menos si no recuerda, repetía la jefa de Recursos Humanos, una mujer que nunca nos miraba a los ojos. Una vez, al salir de recalibración, crucé miradas con un chico nuevo. Tenía los ojos inyectados de sangre y los labios temblorosos. Me preguntó si aquello era normal. Yo le dije que sí, que aguantara 2 meses y después todo sería más fácil. No lo volví a ver. Su chapita quedó girando sobre la mesa durante una semana, como un trompo que nadie se atrevía a tocar. La rutina se volvió una letanía. Buscar, abrir, borrar, cerrar. Cada archivo tenía un peso emocional que el sistema traducía en colores. Los verdes eran fáciles, recuerdos felices que la gente pagaba para olvidar porque les dolía su inalcanzable nostalgia. Los amarillos, traumas leves, peleas, humillaciones escolares. Los rojos, los rojos eran los que pagaban las grandes fortunas. Recuerdos de crímenes, de infidelidades presidenciales, de experimentos médicos. Los rojos tenían sonido propio, un zumbido bajo que vibraba en tus dientes mientras trabajabas. Una vez me tocó uno etiquetado Operación Silencio, 1984. Dentro había un hospital, unos niños, unas jeringas. Cuando llegué al pico de dopamina, la imagen se volvió contra mí. Una enfermera se giró y me mostró mi propio rostro de infante. Yo estaba en la cuna, llorando mientras me inyectaban. Paré de respirar, tiré el visor, vomité sobre el teclado y pulsé el botón de pánico. Aparecieron 2 guardias, me sacaron arrastrando, me inyectaron algo y me desperté en la taquilla 42B con la boca pastosa y un papel en el bolsillo. Error de archivo. No lo debiste ver. Sigue trabajando. A partir de ese día empecé a anotar todo. Nombre de los archivos, colores, peso, fecha, frases que escuchaba al pasar. Guardaba las notas dentro de la suela de mi zapato izquierdo. Si me revisaban, parecían simples plantillas de talla. En casa, las iba pasando a una libreta oculta dentro del colchón. Mi pareja, ese hombre que no recordaba, empezó a mirarme con desconfianza. Una noche me encontró escribiendo a oscuras y me escondió la libreta. A la mañana siguiente no estaba, tampoco estaba él. En su lugar, colgaba en el armario una chaqueta que nunca había visto, beige, con un botón que brillaba como un ojo burlón. Me la puse para salir. Olía a limón. En la empresa, la campanilla volvió a sonar. Llevábamos 2 semanas al 82% de índice de olvido. Los bonos eran desorbitados, pero nadie sonreía. En los pasillos se escuchaban murmullos. Se están llevando hasta los recuerdos de mascotas. Anoche borré el partido de mi hijo. Yo ya no sé qué cara tenía mi madre. Nosotros, los técnicos C, intercambiábamos miradas de entendimiento. Íbamos perdiendo nosotros también. Un compañero, Canelo, empezó a dejar sobre su escritorio una taza con su nombre escrito en tipografía infantil. Decía que así se acordaría de que existía.
Un viernes, la taza apareció partida por la mitad. Canelo ya no estaba. Su expediente, borrado, su silla giraba sola. Yo empecé a llevar el pendrive que encontré un lunes cualquiera, metido entre los cables del visor. Era negro, sin logotipo, con una etiqueta manuscrita. M. Rivera, no tocar. Lo guardé en el bolsillo, no sé por qué. Tal vez el hecho de que alguien hubiera escrito no tocar me parecía un acto de rebeldía. Esa noche, en mi departamento vacío, lo conecté a mi portátil viejo, aquel que no tenía wifi. Dentro solo había un archivo de vídeo de 3 segundos. Al reproducirlo, vi mi propio rostro filmado desde el pecho, como con una cámara de seguridad. Estaba sentada en la sala 3B, trabajando. De repente alzaba la vista, miraba directo a la cámara y susurraba: ¿Quién eres tú? El vídeo terminaba. Los rewinds, lo volví a ver. Era yo, sí, pero no recordaba aquel momento. Y lo más perturbador, la fecha en la esquina era de mañana. El olor a ozono que despedía la impresora láser era el único perfume que conocía mi madrugada. Mientras el resto de la ciudad dormía, yo cruzaba la puerta giratoria del edificio Neuraxis con la tarjeta que pulsaba en el lector. M. Rivera, técnico de archivos. Nada más entrar, el aire acondicionado me daba una bofetada fría que me despeinaba los pensamientos. Allí, a las 4:17 a.m., comenzaba mi rutina de silencio. Revisar los backups de los backups, etiquetar con códigos hexadecimales cada lote de memorias borradas y certificar que ningún residuo emocional quedara flotando en los servidores. Me gustaba ese orden matemático. Me hacía creer que el mundo era un disco duro bien particionado. Pero ese martes, lo recuerdo con la nitidez de un cristal roto, encontré algo que nadie había ordenado. Estaba catalogando una bandeja de pendrives descartados cuando vi el objeto. Un memory stick negro, mate, sin marca. Solo una cinta adhesiva amarilla, de esas que se despegan con el tiempo. Y sobre ella, escrito con rotulador indeleble: M. Rivera, no tocar. Mi nombre, mi letra. No era broma. La curva de la M y el trazo largo de la R eran míos. De cuando aprendí a escribir en cursiva a los 8 años. Me quedé con el pulso vibrando, como si el pendrive latiera. Miré a mi alrededor. Los monitores seguían en negro. Los LEDs parpadeaban al ritmo de siempre. Nadie me observaba. Y sin embargo, sentí que la sala me empujaba hacia él, como si el aire se hubiera vuelto más denso solo en ese punto. Lo primero que hice fue consultar el registro de entrada. Aparecía un hueco entre la 0213 y la 0219 de esa misma madrugada. Alguien o algo había dejado de grabar los movimientos. 6 minutos fantasmas. En la empresa, un segundo fuera de log es motivo de expediente, pero aquí nadie había saltado la alarma. Comprobé mi casillero, cerrado con llave, intacto. Revisé mis bolsillos. Tenía la llave. Entonces, ¿cómo demonios había aparecido mi propio pendrive prohibido en la bandeja de pendientes de destrucción? Lo sostuve entre el índice y el pulgar y noté que estaba tibio, como si acabara de desconectarse. Un calor humano, casi. La tentación era un imán. Apagué la linterna de mi móvil para no dejar rastro de luz extra. Me senté en el suelo entre 2 racks y conecté el dispositivo a mi portátil personal, el que nunca se conecta a la red corporativa. La pantalla parpadeó. El sistema tardó más de lo habitual en reconocer el formato. Cuando por fin abrió el explorador, solo había una carpeta, Raíz Recuerdos. Dentro, un único archivo. Un vídeo de fecha 14 de julio del año pasado, 03:12 am, duración 04:42 min. Mi cumpleaños, pero no recordaba haber grabado nada esa noche. De hecho, no recordaba nada de ese día después de las 12.
Abrí el archivo. La imagen era desde mi propia altura, como si la cámara estuviera clavada en mis ojos. Allí estaba yo, sonriendo, con una gorra de festejo que decía: «Felicidades, Marta». No soy Marta, mi nombre es Miguel. El vértigo me subió por la garganta. En el vídeo, la tal Marta soplaba unas velas en un pastel de chocolate. Detrás, un hombre que parecía mi hermano, pero más delgado, más pálido, aplaudía con una sonrisa que se desgarraba hasta las orejas. Al fondo sonaba una canción de cuna que mi madre cantaba cuando yo era pequeño, solo que la melodía estaba al revés, como si la cinta se reprodujera en retroceso. Cuando la Marta del vídeo levantó la mirada, sus ojos se clavaron directamente en la lente y susurró: «No dejes que te borren, Miguel». El archivo se corrompió en ese instante. La pantalla se llenó de píxeles negros que parpadeaban al ritmo de mi propio corazón. Desconecté el pendrive a la fuerza. El portátil se apagó solo. Me quedé temblando en medio del pasillo frío, con el cuerpo sudando a pesar del aire a 18 grados. ¿Quién era Marta? ¿Por qué usaba mi rostro? Y sobre todo, ¿por qué mi propia letra advertía: «No tocar»? Me levanté tambaleándome y fui al baño de hombres, donde las luces fluorescentes zumbean como insectos atrapados. Me miré al espejo, ojeras, pupilas dilatadas, una gota de sangre en el pabellón derecho que no recordaba haberme sacado. Me limpié con agua y papel. Cuando volví a la sala, el pendrive había desaparecido. Busqué debajo de la mesa, entre los cables, en la papelera. Nada. Revisé las cámaras de seguridad. Loop estático desde la 02:13 hasta la 02:19. 6 minutos que ahora también se habían tragado mi evidencia. Me lancé al cubículo de Laura, la analista de noche, y le pregunté con voz forzada si alguien había pasado por mi estación. Ella alzó la mirada de su monitor, parpadeando lento, como si despertara de un sueño que ya había olvidado. ¿Estación? Tú no tienes estación asignada esta semana, Miguel. Le mostré mi credencial. Laura frunció el ceño, consultó su planilla y su expresión se vació. No apareces en el sistema. ¿Quién te ha dejado entrar? En ese momento noté que su voz sonaba plana, sin matices, como una grabación comprimida en 64 kbps. Corrí hacia recursos humanos. La puerta estaba cerrada con candado. El departamento no abría hasta las 10. Volví a la sala de servidores y abrí la consola de auditoría. Mi usuario seguía activo, pero mi nombre aparecía en gris, como si estuviera pendiente de borrado. El estado decía: proceso 42%. Sentí que el suelo se hundía. Proceso 42. Ese número me perseguiría después, pero en ese instante solo era un porcentaje que crecía lentamente. Un reloj de arena digital. Apreté Ctrl+C para cancelar, pero el sistema respondió: permiso denegado, testigo activo, testigo. La palabra me taladró. Me había topado con el pendrive prohibido y ahora era yo el testimonio de algo que no debía existir. Me agaché entre los racks para que las cámaras no me vieran, aunque estaban en loop, y saqué mi móvil. Grabé un audio para mí mismo, describiendo lo sucedido, fecha, hora, sensaciones. Cuando terminé, pulsé guardar y el archivo se nombró solo: Marta Rivera 0312. Borré el nombre, lo cambié por Evidencia, pero cada vez que lo reproducía, volvía a renombrarse igual. Era como si el teléfono adoptara la personalidad de aquella mujer del vídeo. Apagué el móvil y lo guardé en la funda metálica de mi fajo de llaves, lejos de cualquier antena. Transcurrió 1 hora. El edificio empezó a llenarse de murmullos. Los compañeros del turno de día llegaban con bolsas de desayuno y conversaciones que se desvanecían al cruzar la puerta. Me quedé sentado frente a mi monitor, fingiendo revisar logs, pero en realidad estaba buscando cualquier rastro del pendrive en los registros de destrucción.
Nada, como si nunca hubiera existido. Alguien me tocó el hombro. Fue Raúl, el supervisor. Rivera, necesito que pases a mantenimiento. Hay un servidor que pita. Asentí, pero cuando me levanté, él me miró con una ceja alzada. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Quise contarle lo del pendrive, pero las palabras se me atascaron. En su lugar, solo atiné a decir, no dormí bien. Raúl sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Cuidado, a veces los archivos que no dormimos también se nos quedan pegados. En mantenimiento, el servidor emitía un pitido agudo cada 3 segundos, como una ambulancia atrapada en cristal. Me puse los auriculares antirruido y abrí la consola. El diagnóstico indicaba sector 042, corrompido. Otra vez el 42. Revisé el código. Era una secuencia de recuerdos duplicados, apilados como cajas dentro de cajas. Cada vez que intentaba repararlos, el sistema respondía con un mensaje que me heló. El testigo debe ser borrado antes de la corrección. Cerré la terminal y respiré hondo. Estaba atrapado en un bucle. ¿Cuánto? Más buscaba respuestas, más aparecía mi nombre unido a la palabra testigo y al número 42. A mediodía me escondí en el comedor vacío. Saqué una libreta y empecé a escribir todo lo que recordaba del día anterior, luego del anterior, luego del anterior. Quería crear mi propio respaldo, uno que la máquina no pudiera borrar. Pero mientras escribía, las letras se me escapaban. Cambiaba Miguel por Marta, servidor por túmulo, recuerdo por residuo. Era como si la página adoptara la misma corrupción del vídeo. Arranqué la hoja, la rompí en trozos pequeños y me la tragué. Sí, literalmente. Quise que aquella historia quedara dentro de mí, aunque fuera como papel mojado en el estómago. Me dolió un poco, pero el dolor me recordaba que aún era real. Por la tarde recibí un correo automático, recordatorio, proceso de borrado programado para las 02:13 am. El mismo hueco horario del registro perdido. Respondí al mensaje con un ¿qué proceso? Pero el servidor devolvió un error. Dirección del testigo no válida. Abrí mi perfil de empleado. Mi fotografía aparecía desenfocada, como si alguien hubiera intentado borrarla, pero hubiera fallado a mitad de camino. Debajo, mi nombre parpadeaba. M. Rivera, Marta Rivera. 2 identidades superpuestas, 2 cicatrices en la misma pantalla. Cuando terminó mi jornada, a las 6 p.m., me quedé solo en la sala de archivos. Conecté mi portátil a un enchufe aislado y ejecuté un escáner forense al disco duro interno. En los sectores dañados aparecieron fragmentos de fotogramas. La mano de Marta sosteniendo un pastel. Mi propia mano escribiendo no tocar. Un ojo que era mitad mío, mitad de ella. Cerré la tapa con violencia y me tapé la cara. Había comprendido que el pendrive no era un error, era una grieta y algo se colaba por ella. Algo que la empresa no había logrado borrar del todo. Algo que ahora habitaba en mí, como un archivo de solo lectura que se autorreplica. Antes de irme, imprimí una sola hoja en la impresora de soporte. En ella escribí con rotulador grueso: soy Miguel Rivera. Si esto lo lee otra persona, soy el testigo del proceso 42. No confíen en los registros, no confíen en sus nombres. El pendrive existe, aunque la máquina lo niegue. Firmé y puse la fecha. Luego coloqué la hoja dentro de un sobre. Lo sellé con saliva y lo metí en el cajón de Laura, bajo un montón de manuales obsoletos. No era un acto de valentía, era un acto de supervivencia. Si yo desaparecía, alguien podría encontrar esa nota y preguntarse por qué una simple etiqueta amarilla puede ser más peligrosa que un virus. Salí del edificio cuando oscurecía. El cielo estaba teñido de un azul eléctrico que vibraba, igual que la máquina,
Cada farola proyectaba sombras dobles, una mía, otra más pequeña, como si Marta caminara pegada a mi talón. En el autobús de regreso, cerré los ojos y escuché un zumbido. Lejano, idéntico al del servidor. No venía del motor, venía de dentro de mi cabeza. En ese momento, supe que el pendrive había dejado una semilla, y esa semilla germinaba, alargando raíces de recuerdos que no eran míos, pero que ahora se alimentaban de mi miedo. Llegué a casa, cerré con llave, tiré la llave al fondo de una taza de agua, por si acaso las señales viajan por el aire, y abrí el ordenador personal. Antes de que la pantalla encendiera, la habitación se iluminó sola. El móvil, dentro de la funda metálica, vibraba. Lo saqué, lo desbloqueé y apareció una notificación. Archivo descargado. Marta Rivera, 0312MP4. No había conexión de datos, no había wifi, el archivo se había transferido a solas. Lo abrí. Esta vez, la imagen era diferente. La cámara me mostraba desde arriba, como si alguien estuviera parado frente a mi cama. Yo dormía. Al lado, una figura borrosa, yo otra vez, o tal vez Marta, se inclinaba y susurraba. Faltan 6 minutos. El vídeo se cortó. La pantalla quedó negra, pero en el reflejo vi 2 pares de ojos, los míos y los de ella, parpadeando al unísono. Apagué todo, me metí en la cama con la ropa puesta, abrazando la libreta vacía que aún olía a papel tragado. Allí, entre la almohada y la pared, comprendí que el primer fallo no fue el pendrive, fui yo, porque toqué lo que decía, no tocar, porque miré dentro, porque guardé la evidencia en mi estómago y en mi móvil, porque ahora mi nombre aparece en 2 sitios, el registro de la empresa y la etiqueta que nadie recuerda haber escrito. Y mientras escucho el zumbido lejano que se acerca, sé que mañana, a las 02:13 a.m., la máquina intentará completar el proceso 42. Y yo, el testigo, el error, la grieta, debo decidir si dejo que me borre o si, por primera vez, escribo mi propia etiqueta antes de que el silencio me alcance. El olor a ozono se volvió un grito metálico cuando crucé la puerta blindada. No era la sala 3B, ni el gallinero, ni siquiera una zona que figurara en los planos que nos enseñaban en la inducción. Era la sala blanca, un rectángulo de puerta acero inoxidable que solo se abría con 2 huellas dactilares y una voz que cantara un código de 6 notas. La mía, do, sol, mi, la, si, fa, me salió temblorosa, porque la había ensayado en el espejo del baño como quien ensaya una confesión. Cuando el cerrojo saltó, el aire se volvió tan denso que sentí que respiraba mercurio. Dentro, todo era blanco. No el blanco hospitalario que relaja, sino el blanco que anula. Paredes sin juntas, suelo sin sombras, techo sin focos visibles. La luz salía de la propia materia, como si las losas fueran pantallas que mostraran el color ausencia. Al centro, el aparato, una cámara de lavado industrial, pero con cables que terminaban en pinzas de plata y un ventilador que giraba con la pereza de un reloj que sabe que nadie lo va a desenchufar. Zumbaba en fa, sostenido. Ese tono se metía por los poros y vibraba en los huesos del pecho, como si el corazón intentara afinarse con la máquina. Noté que mis latidos se le acoplaban, 2 por cada zumbido, y pensé, si me olvido de algo ahora, será culpa de este ritmo. A un lado, una consola de cristal negro flotaba sobre un brazo articulado. En la pantalla, líneas de código verde caían como lluvia invertida. Entre línea y línea aparecía mi nombre, Lucia Díaz Clas, C active. Cada vez que parpadeaba, la letra C se convertía en una B y luego en una A, como si el sistema me ascendiera en tiempo real sin pedirme permiso. Me acerqué. El vidrio estaba frío, pero no por el aire. Era el frío que sale de dentro de los espejos cuando nadie los mira.
Mis dedos temblaron tanto que el cristal detectó un error de pulsación y me dio una descarga suave, la misma que usan para que los perros dejen de ladrar. Retrocedí y entonces oí mi voz grabada. ¿Quién eres tú? Era el susurro del vídeo de 3 segundos, pero esta vez salía de la propia consola, como si la máquina me devolviera el mensaje que yo no recordaba haberle enviado. Un guante blanco, no sé de quién, me tocó el hombro. No había nadie detrás. Era el brazo robótico de la consola que se alargaba para guiarme. Me colocó frente a la cámara. La puerta se selló sin ruido. El zumbido bajó de tono y el interior se iluminó con una luz ultravioleta que hizo brillar las motas de polvo suspendidas. Cada mota era una secuencia de datos. Veía microrrecuerdos de gente abrazando perros, niños perdiendo dientes, abuelos olvidando apellidos. Flotaban como esporas y cuando aspiré, sentí que algunas se me quedaban pegadas a la garganta. Sabía, no me lo explicaron, lo supe, que esas motas eran los restos que la máquina no lograba digerir, los bordes afilados de la memoria que resbalan entre las mallas del olvido. El guante me acomodó en una silla que creció del suelo como una flor de metal. Me sujetó la cabeza con una corona de dínamos que palpitaban al ritmo de mi pulso. Apareció entonces un mensaje en la pantalla. Iniciar desfragmentación de archivos huérfanos. No había botón de cancelar. Intenté levantarme, pero la silla me respondió envolviéndome las muñecas con cintas que olían a nuevo plástico. Un contador descendió desde 00.03.0. 3 minutos. Pensé, en 3 minutos puede desaparecer hasta mi nombre. El miedo me hizo sudar y el sudor se mezcló con el olor a ozono hasta formar una nube que me rodeó como una burbuja de realidad alterada. En el minuto 2:47, la máquina encontró el primer archivo huérfano. Era un recuerdo mío, la cocina de mi abuela, azulejos amarillos, olor a tomillo y a radio de pilas. Lo vi proyectado en la pared frontal, tan nítido que sentí el sabor del pan recién hecho. El algoritmo rodeó la escena con un rectángulo rojo y la etiquetó. Redundante. Empezó a desvanecer los colores, a apagar los sonidos, a borrar el olor. Noté que mi boca dejaba de saber a tomillo. Forcejeé, pero la corona me clavó una aguja en la sien y me inyectó algo que sabía a agua sin tiempo. El recuerdo se deshizo en gris y el contador saltó a 2:46. Entendí que cada segundo que pasaba era un pedazo de mí convertido en archivo huérfano. En 2:30 apareció el segundo recuerdo, mi primer beso, detrás del gimnasio, sabor a chicle de frambuesa y miedo a que sonara la campana. La máquina lo etiquetó incongruentemente feliz. Lo rodeó de amarillo y empezó a distorsionar la cara del chico hasta convertirla en un emoji sin ojos. Yo grité, pero el sonido salió distorsionado, convertido en el mismo fa sostenido del ventilador. El sistema lo interpretó como una nota más y lo añadió al zumbido, haciendo que la frecuencia subiera a un semitono. Ahora la máquina cantaba en sol sostenido y yo temblaba porque mi corazón ya no conseguía seguirle el ritmo. En 2:10, la pantalla mostró un tercer recuerdo. La foto de mi perro, Trueno, que guardaba en la libreta. La máquina lo etiquetó referencia externa no validada. Lo rodeó de negro puro. Vi cómo el perro se pixelaba, se convertía en un bloque de ruido y luego en un punto que se tragaba la pared. Sentí que algo se me rompía dentro del pecho, como si me arrancaran una costilla sin anestesia. La corona vibró, detectó mi pico de dolor y me soltó una descarga de placer artificial para compensar. Fue peor, sentí que me calmaban a la fuerza mientras me robaban el alma. En 1:45, el algoritmo encontró el archivo que no debía, el vídeo de 3 segundos, donde yo misma me preguntaba, ¿quién eres tú? La máquina se detuvo.
El zumbido bajó hasta convertirse en un silencio tan absoluto que oí cómo se me llenaban los oídos de sangre. En la pantalla, mi nombre parpadeó, esta vez con una X al final. Lucia Díaz-Class, ex unrecoverable. Apareció una ventana emergente. Testigo detectado. Proceder a borrado completo. La silla se inclinó hacia atrás, convertida en una camilla. El ventilador se transformó en un bisturí de aire que empezó a recorrer mi frente, como si firmara mi olvido con un corte invisible. En 1:20 comprendí que si cerraba los ojos, desaparecería, así que los abrí más, hasta sentir que se me despegan las escleras. Empecé a enumerar en voz alta cada cosa que recordaba. Me llamo Lucía Díaz. Nací en La Cotorra, mi abuela hacía pan, mi perro se llamaba Trueno, mi primera vez fue con chicle de frambuesa, odio el limón, tengo una cicatriz en la rodilla, firmé la hoja de silencio, robé un pendrive negro, vi mi propio rostro sin ojos. Cada dato era un clavo que me clavaba a la realidad. La máquina frenó, confundida, mi lista no encajaba en ningún patrón. El algoritmo empezó a retroceder, a devolver colores, a devolver olores. Oí de nuevo el tomillo, sentí el chicle, vi el perro que volvía a ser un perro. El contador se reinició a 03.0 y luego se apagó. La puerta se abrió. El guante me soltó. La corona se deshizo en abejas de metal que volvieron al techo. Me levanté tambaleando, con la frente ardiendo y la boca sabiendo a frambuesa, tomillo y limón mezclado. En la pantalla, mi nombre volvió a ser Lucia Díaz-Class Cactive, pero ahora parpadeaba en verde lima, archivo protegido por redundancia emocional. Había hackeado la máquina con mi propia memoria, no con un código, sino con el acto de recordar demasiado fuerte. Salí de la sala blanca sin mirar atrás, pero el zumbido me siguió por el pasillo como un perro que ya no sabe si quiere morderme o protegerme. Aún hoy, cuando cierro los ojos, lo oigo en fa sostenido, recordándome que dentro de la máquina queda un archivo con mi nombre que no logró borrar del todo. Y a veces, cuando estoy a punto de olvidar quién soy, siento que la corona invisible me toca la sien y me susurra: ¿quién eres tú? Yo respondo en voz alta para que el eco me devuelva la respuesta. Soy Lucía Díaz, la que se robó sus propios recuerdos antes de que ustedes pudieran hacerlo. Y el zumbido, por ahora, se calla. El reloj de la cafetería marcaba las 12:03 cuando noté que la silla de al lado estaba vacía. No era raro. Ramírez siempre se levantaba a las 12:00 en punto, como si su estómago tuviera más memoria que su cerebro. Pero lo raro fue que nadie ocupó su lugar, ni siquiera el tiempo suficiente para que el plástico negro recuperara el calor humano. La silla seguía girando, lenta, como si alguien acabara de levantarse, y sin embargo no había rastro de Ramírez, ni su taza con el agujeto en la asa, ni su bocadillo de atún sin cebolla que siempre olía a pescado enlatado y pena. Solo quedaba el eco de su voz diciendo: nos vemos en 15, como cada día. Pero no volvió y nadie lo extrañó. Me di cuenta de que algo fallaba cuando pregunté por él. Estábamos en la cola del microondas, yo con mis macarrones fríos, y solté: ¿dónde se habrá metido Ramírez? La cara de la que tenía delante, creo que se llamaba Vanessa o tal vez Violeta, se quedó en blanco. No el blanco de la sorpresa, sino el blanco de la ausencia total, como cuando apagas una tele y la pantalla sigue brillando, pero ya no hay nada. Me miró y dijo: Ramírez no trabaja aquí, y se rió, no con maldad, sino con esa risa que se usa cuando alguien se inventa un chiste malo. Me quedé con la bandeja en la mano, sintiendo cómo el aluminio me quemaba los dedos. Claro que trabaja aquí, insistí. Está en la mesa 3B, justo detrás de la columna. Ella negó con la cabeza, apretó los labios y se alejó,
Como si yo fuera el loco, volví a la mesa. La silla seguía girando, pero ahora no había monitor, ni teclado, ni la pegatina con su nombre que él mismo se había escrito con letra de niño. Rami, no borrar. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me senté, miré al frente. Enfrente tenía a Canelo, que masticaba con la boca abierta y los ojos en la pantalla. Le pregunté, ¿recuerdas a Ramírez? Sin apartar la vista, me respondió, ¿quién? Y siguió comiendo. Noté que su mandíbula se movía con un ritmo mecánico, como si fuera una máquina de masticar tristeza. Me levanté, fui a la taquilla 42B, abrí, dentro había una chaqueta beige que no era mía y un sobre con mi nombre. Lo abrí. Dentro, una foto, Ramírez y yo, con la cabeza rapada, sosteniendo un cartel que decía «Bienvenidos al equipo». Yo no recordaba habérmelo rapado nunca. Me metí al baño, me encerré en el último cubículo, saqué mi libreta, la que escondía dentro del pantalón, cosida a la costura, y escribí, Ramírez, mesa 3B, se fue a comer, no volvió, nadie lo recuerda, 12:03. Guardé la libreta, salí. En el espejo, mi reflejo tardó un segundo en seguirme. Lo noté, como si la imagen se retrasara. Me lavé la cara. El agua olía a cloro y a algo más. A ozono, a limón, a olvido. Por la tarde, intenté buscarlo en el sistema. Abrí la intranet. El buscador me sugirió, ¿quieres decir Ramírez, archivo borrado? Pulsé. Apareció una página en blanco. Solo una línea. El empleado que buscas ha sido desidentificado. No despedido, desidentificado. Como si la palabra despedido tuviera demasiada dignidad. Cerré la ventana. En la bandeja de entrada tenía un correo nuevo. Asunto, actualización de plantilla. Lo abrí. Una lista de nombres. El mío seguía ahí. Pero Ramírez había desaparecido. No tachado. No en gris. Simplemente ausente. Como si el Excel se hubiera tragado la fila. A las 15:30 sonó la campanilla. Esa campanilla. La del índice de olvido. Llevábamos 84%. El supervisor subió al estrado y dijo, estamos en racha, hoy se va a repartir bono triple. Nadie aplaudió, solo se escuchó el clic de los teclados, como si aplaudir fuera un lujo que también hubieran borrado. Yo no podía dejar de pensar en Ramírez, en su voz, en su forma de decir, nos vemos en 15, como si el mundo fuera a durar exactamente ese tiempo. Me levanté, fui a hablar con la supervisora. Tocó su puerta. Ella me miró por encima de sus gafas. ¿Sí? Dije. ¿Qué pasó con Ramírez? Ella parpadeó. Consultó su pantalla. No hay nadie con ese nombre. Le mostré la foto, la que había encontrado en la taquilla. Ella la miró, la giró, la sostuvo contra la luz y luego la rompió en 4 partes. No es de la empresa. Parece un montaje. Y me sonrió. Con una sonrisa que no era humana. Era una sonrisa de presentación de PowerPoint. Al día siguiente la silla de Ramírez ya no estaba. En su lugar, una planta. Una de esas que no necesitan agua ni luz. Una planta plástica, con una etiqueta. Nueva incorporación. Ficus 3B. Me senté frente a ella. Le hablé. Le dije, ¿te acuerdas de Ramírez? La planta no... Respondió, pero una hoja se cayó y en el tallo, grabado con láser, leí, proceso 42% completado. Pasaron días, luego semanas, y empecé a notar que no era solo Ramírez. Uno por uno, los compañeros desaparecían. Primero fue la chica del mostrador de entrada, luego el tipo del almacén, luego la que siempre traía donuts los viernes, y cada vez el mismo patrón. A mediodía se levantaban, decían, nos vemos en 15, y no volvían. Y nadie lo notaba, nadie, excepto yo, porque yo ya no borraba solo archivos, yo ya era un archivo, y algo dentro de mí resistía el borrado. Una noche me quedé hasta tarde, oscurecido,
Solo quedaba el zumbido de los servidores. Me metí en la sala 3B, abrí la consola, busqué en los logs y ahí lo vi. Una lista de nombres, todos los que habían desaparecido. Al lado, una hora, 12:03, y una etiqueta, testigos, pendiente de borrado. Mi nombre estaba ahí, en amarillo, no en rojo, todavía no. Pero el porcentaje había subido, 68%. El siguiente en la lista era yo. Cerré todo, salí corriendo. En el pasillo me crucé con Canelo. Me agarró del brazo, me miró a los ojos y por primera vez pareció despertar. «Tú también lo ves, ¿verdad?», susurró. «Lo están llevando a todos, a los que miran de más, a los que preguntan». Le dije que sí. Me dio algo, un pendrive negro, sin etiqueta. Esto lo encontré en mi taquilla. No sé qué es, pero mi nombre parpadea cuando lo toco. Lo guardé. No lo abrí. Aún no, porque sé que cuando lo haga, veré mi cara otra vez. Y esta vez, no habrá nadie que recuerde que fui yo quien la vio. Ahora, cuando al mediodía alguien se levanta y dice, «Nos vemos en 15», yo bajo la cabeza. No miro, no pregunto. Aprieto la libreta contra el muslo y cuento los segundos, porque sé que si los miro a los ojos, desaparecerán. Y que si desaparecen, me llevarán a mí también, porque la máquina no solo borra recuerdos, borra la necesidad de recordar. Y cuando nadie recuerda que exististe, exististe realmente. Lo cuento porque sé que alguien más puede estar viviendo lo mismo y todavía no se ha dado cuenta. El cable me entró por la nuca como una aguja de río frío. No dolió, vibró como si mi columna fuera una cuerda de guitarra y alguien en la sala 3B afinara mi nombre al oído de la máquina. Oí el clic del visor al abrirse. 2 lentes que parecían ojos de pez muerto, opacos, húmedos, listos para tragarme. Respiré, pero el aire sabía a metal molido, a moneda que se ha quedado pegada a la encía. En la consola, verde sobre negro, parpadeó la orden EXP42, iniciar. Y debajo, mi nombre completo, con la letra X que aún no habían borrado del todo. Lucia Díaz Class, Kiss, testigo protegido. Me dijeron que era una recalibración rutinaria, que duraría lo que un té de saquito. Mentira, porque en cuanto los electrodos tocaron mi sien, el mundo se apagó como un televisor. Que alguien desenchufa de la pared y encendió dentro de mí. Primero fue el sonido, un zumbido que no venía de afuera, sino de mi propia médula. Después, el color, un blanco tan limpio que dejaba sucio todo lo que recordaba. Y entonces me vi, no en un espejo, no en un vídeo. Me vi desde adentro, como si mi alma se hubiera sentado en el regazo de mi cuerpo y observara. Estaba parada en un pasillo que yo nunca había pisado. Paredes de azulejo hospitalario, pero las juntas se movían, respiraban. El suelo era líquido, 1 centímetro de agua que reflejaba mi cara. Y la cara no tenía ojos. Donde debían estar los párpados, había 2 agujeros redondos, perfectos, como si alguien hubiera usado un sacabocados de metal. De ellos colgaban hilos delgados, negros, que se enroscaban en el aire y desaparecían en el techo. Quise gritar, pero la boca me salía en silencio. Literalmente, la palabra grito salió volando por mis labios en forma de letra de plomo y se hundió en el agua sin hacer ruido. El pasillo se alargó. Las puertas a ambos lados se abrieron como si alguien hubiera apretado un mando universal. En cada habitación había una versión de mí. En la primera, yo de 10 años, con el uniforme del colegio, contando caramelos de menta. 1 para olvidar, 2 para recordar, 3 para olvidar. Cada vez que decía olvidar, se le caía un diente. Los dientes rodaban por el suelo y se convertían en botones de la chaqueta que llevaba puesta, la Lucía de enfrente. En la segunda habitación, yo de 17, besando a un chico que tenía mi propio rostro.
Cuando nuestros labios se tocaban, él desaparecía y yo me quedaba con la lengua llena de ceniza. En la tercera, yo adulta, trabajando en Mnemocorp, frente a un monitor que mostraba el pasillo donde ahora estaba. En la pantalla, yo me veía sin ojos y en mi mano había un pendrive negro que goteaba tinta. Cada versión me miraba, aún sin ojos, y me decía: no dejes que termine la descarga. El zumbido se volvió voz. No una voz humana, era el sonido de 1000 discos duros escribiendo al unísono, formando frases que se metían por mis agujeros oculares vacíos. Experimento 42. Observar al testigo observándose. Variable, autoconciencia residual. Hipótesis, si se borra la imagen del yo, el yo se borra. Quise correr, pero mis piernas se hicieron peso de plomo. Cada vez que alzaba una rodilla, el agua se la comía hasta la cadera y me la devolvía más pequeña, como si me devolviera un juguete roto. Entendí que no había pared física. El pasillo era mi propia médula espinal estirada 1,5 kilómetros, y cada puerta era un vértebra que al abrirse me sacaba un recuerdo. De pronto, la voz cambió. Se volvió la voz de mi abuela, la que cantaba cuando amasaba, y cantó: duérmete, pedazo de carne, que viene el lobo y te come el nombre. La letra me golpeó. Carne, lobo, nombre. Me agarré la cara y sentí que los bordes de los agujeros se arrugaban como papel quemado. Debajo no había sangre, había código, unos y ceros que se deslizaban por mis mejillas como lágrimas binarias. Los hilos negros que colgaban de mis cuencas se tensaron y tiraron. La cabeza me dio hacia atrás y vi en el techo una pantalla gigante. En ella, el rostro de la supervisora de Mnemocorp, pero pixelado, como si la imagen se cargara a 56 kbps. Me sonrió con la boca llena de dientes de ratón y dijo: Lucía, esto es solo un backup. Cuando despertés, no sabrás que soñaste, pero nosotros guardaremos la copia. Y entonces apareció el número 42, no en la pantalla, en mí. Lo sentí como un calor redondo en mitad de la frente, como cuando de niña me dio paperas y la fiebre me hizo ver doble. El 42 se grabó en mi frontal, ardiendo, y cada vez que parpadeaba, el número cambiaba de lugar. 42 segundos, 42 milisegundos, 42 latidos. La voz de la máquina, ahora sí, humana, susurró al oído que ya no tenía. Si logramos que la testigo se borre a sí misma, habremos cerrado el círculo. El olvido será total. El mundo entero olvidará que olvida. Me dio risa, risa sin boca, risa que salía por los agujeros de los ojos en forma de burbujas de aire caliente. Porque en el momento en que me anunciaban la extinción, me acordé de todo. Del perro trueno que no recuerdo, de la foto que se borró sola, del pendrive que escribí con mi propia letra, del chicle de frambuesa que se volvió ceniza, del parque que ya no tiene columpios, de la chaqueta beige que olía a limón y que aún cuelga en mi armario, de la libreta que me comí para que no me la robaran, de la hoja que escondí en el cajón de Laura, del sobre sellado con saliva que tal vez ya nadie encontrará. Me acordé de tanto que el recuerdo se hizo peso y el peso se hizo ancla. El agua del pasillo empezó a bajar por un desagüe que no estaba ahí antes. Yo me agarré de los hilos negros, mis propios nervios ópticos convertidos en cuerda de salvamento, y tiré. Sentí que se rompían, pero al romperse dejaron salir luz, luz mía, luz de 10 años, de 17, de 32. La luz se juntó en un punto que era mi cara completa, con ojos de verdad, con pupilas que temblaban pero que existían. La pantalla del techo se apagó. La voz de la máquina se volvió un chasquido de disco duro al que le faltan sectores. El pasillo se derrumbó en pedazos de tiza blanca que se disolvían en el aire como azúcar en agua hirviendo. Y desperté, no en la sala 3B, en la sala blanca, de verdad, atada a la camilla,
con la corona de dínamos en la cabeza, con el cable todavía metido en la nuca, pero la pantalla de la consola, en lugar de proceso completado, decía error 42, testigo autorrecuperado. El zumbido, fa sostenido, se quebró en una nota más aguda, casi un chillido, y luego se apagó. El olor a ozono se volvió olor a tomillo. Sentí que me temblaban las manos, pero esta vez eran mis manos, no las de un avatar pixelado. Una voz humana de carne me llegó desde la puerta. Díaz, estás despierta. Nunca habíamos visto fallar el experimento 42. No sabemos si eso es bueno o es peor. No respondí. Me llevé los dedos a los ojos. Estaban ahí, cerrados, húmedos. Abrí la boca y susurré para que la máquina no grabara, para que solo lo oyera mi pulmón. Me llamo Lucía Díaz, tengo ojos y ahora sé que ustedes también tienen los suyos clavados en mí, pero yo ya vi mi cara sin ojos y no voy a dejar que se la pongan a nadie más. El cable salió solo, como si la máquina me escupiera. Me incorporé. El espejo del techo, ese que no refleja, mostró por un segundo mi imagen completa. Ojos abiertos, pupilas dilatadas y en la frente, apenas visible, un 42 que se desvanecía como marca de agua. Caminé hacia la puerta. No miré atrás, porque ya sabía que, dentro del visor, quedaba un archivo etiquetado. Lucía Díaz, no tocar, experimento fallido. Y esta vez, la etiqueta la había escrito yo, con la misma letra de la infancia, antes de que el silencio cantara victoria. El zumbido de la sala blanca me persiguió hasta el ascensor, como si el fa sostenido se hubiera quedado pegado a mis costillas. Apreté el botón de la plantilla, 1, pero el ascensor bajó solo, más rápido de lo normal, y cuando las puertas se abrieron, no reconocí el pasillo. Las paredes eran de un gris que absorbía el sonido, y el aire olía a cables quemados y a algo dulce, como miel podrida. Caminé sin saber a dónde, con el pendrive de Canelo apretado en el puño, hasta que encontré una puerta que no estaba en los planos. Una chapa oxidada con una placa que decía Sala 42, acceso restringido al testigo. Mi nombre no está, pero el número me taladró. 42, el mismo del proceso, el mismo del servidor corrompido, el mismo que Marta susurraba en mis sueños. Empujé la puerta. No chirrió. Se abrió como si me esperara. Dentro, la oscuridad era tan densa que parecía sólida. Encendí la linterna del móvil y el haz de luz cortó el negro como una navaja. Vi filas de servidores que respiraban, ventiladores que giraban al ritmo de un corazón gigante y en el centro, una cámara de cristal iluminada con luz ultravioleta. Dentro, flotando en el aire, había un recuerdo. Era yo, de niña, abrazando a Trueno, pero el perro tenía los ojos vacíos y mi boca estaba cocida. El recuerdo se proyectaba en bucle y cada vez que se repetía, perdía un poco de color. Junto a la cámara, una consola negra. Me acerqué. La pantalla mostraba Proceso 42, fase final, borrar al testigo. Y debajo, mi nombre completo, Lucía Díaz, 98% sincronizado. Sentí que el suelo se hundía. El 98% significaba que solo quedaban 2 puntos de mi identidad por borrar. 2 puntos que podían ser un olor, un sabor, un nombre. Apreté el pendrive contra mi pecho y noté que vibraba, como si Canelo estuviera al otro lado intentando hablarme. Conecté el pendrive a la consola sin pensar. La pantalla parpadeó. Apareció un archivo. Testigo final exe. Lo abrí. Una voz sintética resonó por toda la sala. Testigo detectado, iniciando borrado completo en 000500. 5 minutos. 5 minutos para dejar de existir. El reloj empezó a correr. 04:59, 04:58. Cada segundo era una cuchillada. Corrí hacia la consola, pero los servidores se alzaron como murallas, cables serpenteando hacia mis tobillos. Uno me agarró.
Me dio una descarga que me hizo ver estrellas. Caí de rodillas. En la pantalla, mi rostro de niña seguía abrazando al perro sin ojos. El recuerdo se pixelaba más con cada segundo que pasaba. 04:30. Mi boca empezó a saber a metal. Recordé que cuando era pequeña me había comido una moneda de 5 pesetas y mi abuela me había dicho que si la soltaba, me olvidaría de ella. La había guardado durante años. La había olvidado hasta ahora. 03:45. La voz volvió, borrando referencias afectivas. Abuela, 100% completado. Sentí que se me rompía algo dentro del pecho, como si me arrancaran un hueso sin anestesia. Forcejeé contra los cables. Logré soltar un pie. Me arrastré hacia la consola. En la pantalla apareció una ventana. ¿Desea cancelar el proceso? Introduzca contraseña emocional. No había teclado, solo un lector de retina. Me miré al reflejo del cristal. Mis ojos estaban vacíos. No lloraba. No recordaba por qué debería llorar. 03:10. Apreté la cara contra el lector. El sistema parpadeó. Emoción insuficiente, continuando borrado. Entonces grité, no una palabra, un grito puro, un sonido que no era mío, que venía de algún lugar antes de que tuviera nombre. El grito de una niña que veía cómo se apagaba la luz de su cocina. El grito de una mujer que había borrado a miles y ahora era ella la que se borraba. El grito de alguien que no quería ser un archivo huérfano. El lector parpadeó. Emoción detectada. Miedo primario. Pausando el proceso. Los cables se aflojaron. Me incorporé. La pantalla mostraba: contraseña aceptada parcialmente. Introduzca nombre del testigo para reversión. Pero no recordaba mi nombre. Lo había olvidado en la sala blanca. Lo había escrito en la libreta y la libreta se había tragado. Lo había dicho en voz alta 1000 veces, pero cada vez sonaba más lejos. 02:30. Cerré los ojos. Pensé en el primer recuerdo que no había sido borrado. El olor a tomillo. Lo inhalé, lo saboreé, lo grité. Tomillo. El sistema parpadeó. Referencia insuficiente. Pensé en el chicle de frambuesa. Lo nombré. Nada. 01:50. Entonces vi el pendrive. Canelo. Su nombre, su miedo, su sangre. Abrí la boca y dije: Canelo. La pantalla se detuvo. El reloj se congeló. La voz cambió. Testigo secundario. Detectado. Transfiriendo borrado. Y entonces vi cómo la imagen de mi perro sin ojos se convertía en la imagen de Canelo, sonriendo, sosteniendo una taza con su nombre. El sistema estaba confundido, estaba borrando a Canelo en lugar de mí, y él lo sabía. Me lo había dado para salvarme. 01:20. La pantalla mostró: error 42, testigo múltiple abortando proceso. Los cables se replegaron. Los servidores empezaron a pitos, un coro de ambulancias atrapadas en cristal. La cámara de cristal se resquebrajó. El recuerdo de mi infancia se deshizo en 1000 pedazos que flotaron como luciérnagas. Me levanté, me agarré a la consola. En la pantalla, una nueva ventana. ¿Desea sobreescribir identidad del testigo? No había opción de no, solo sí o apagar. Pulsé apagar. El sistema respondió: apagado imposible, el testigo debe existir. Entonces comprendí, yo era el virus, yo era el error, yo era la grieta. 00:30, saqué el pendrive, lo rompí entre mis manos, los fragmentos de plástico cortaron mis dedos. La sangre cayó sobre la consola, la pantalla parpadeó. Sangre detectada, ADN coincide con archivo huérfano, restaurando memoria completa. Y entonces vi todo, mi abuela, mi perro, mi primer beso, mi nombre, mi voz, mi grito. Todo volvió de golpe, como una ola que me arrastró y me devolvió a la orilla de mí misma. El reloj se reinició, mostró 00000. Testigo restaurado, proceso 42 cancelado. La sala quedó en silencio, solo oí mi corazón. Latía en fa sostenido, el mismo tono de la máquina, pero ahora era mío. Salí tambaleando. Las puertas se abrieron solas
El pasillo gris había desaparecido. Estaba de vuelta en el edificio principal. Las luces fluorescentes me miraban. En el suelo, una pegatina arrugada. Rami, no borrar. La recogí, la guardé en el bolsillo. En la pared, un cartel nuevo. Proceso 42, en mantenimiento. Me sonreí. Con dientes rotos y labios sangrando, me había robado mi propio olvido. Pero sabía que no había terminado, porque la máquina seguía ahí. Y ahora sabía que podía fallar, y que yo era el fallo. Camino a casa, el autobús olía a limón y a ozono. Me senté al fondo, saqué la libreta, escribí: Canelo, me salvaste, te debo mi vida. Y luego añadí: la máquina se rebeló, pero yo me rebelé primero. Cerré la libreta, la abracé. Y cuando cerré los ojos, no vi mi rostro sin ojos. Vi el de Canelo, sonriendo, sosteniendo una taza que decía: nos vemos en 15. Y supe que, aunque nadie lo recordara, yo lo haría, porque ahora mi memoria era un archivo sin borrar. Y porque, por primera vez, la etiqueta "no tocar" era mía. El cable todavía me colgaba de la nuca como una serpiente muerta cuando la alarma estalló. No era una sirena, era un zumbido que salía de las paredes mismas, como si el edificio hubiera gritado. Apreté el pendrive contra el pecho, tan fuerte que la etiqueta M. Rivera, no tocar, se me grabó en la palma. En la pantalla de la sala blanca parpadeó una línea roja. Testigo en movimiento, cierre de emergencia. Sentí que el suelo se inclinaba, como si la máquina tratara de voltearme hacia adentro de sí misma. Di un paso atrás y otro adelante, sin saber hacia dónde correr. Solo sabía que si me quedaba me convertiría en otro error de archivo que nadie recordaría. La puerta por la que había entrado ya no existía. Estaba sellada con una losa de acero que parecía fundida con el marmolado. Busqué con la mano temblorosa y encontré un panel de servicio, una trampilla de 30 x 30 con un candado digital. El código lo vi en mi propia piel. 42. Lo pulsé, el candado chasqueó, la trampilla se abrió y un olor a ozono mezclado con plástico quemado me golpeó la cara. No era un conducto de aire, era un túnel de servidores, uno de esos intestinos de cable que nadie dibuja en los planos. Me metí de cabeza, arrastrando el cable que aún me salía de la nuca, como si la máquina no quisiera soltarme del todo. Dentro, la oscuridad era total, salvo por los LEDs verdes que parpadeaban cada vez que un paquete de datos pasaba por mis rodillas. Sentí que los cables me tocaban como dedos fríos, revisándome los bolsillos, buscando el pendrive. Apreté más fuerte, hasta sentir que la carcasa se me clavaba en el esternón. Avancé a gatas, cada metro olía a algo distinto. A tomillo cuando pasaba junto a un nodo antiguo, a limón cuando cruzaba un filtro de memoria, a sangre de hierro cuando rozaba un servidor de archivos rojos. Detrás de mí, el zumbido de la sala blanca se convertía en un rugido que rebotaba en las paredes metálicas, como si la máquina hubiera soltado un perro de silicio que olía a mi miedo. Llegué a un cruce, izquierda, derecha, arriba, abajo. Cada tubo tenía una etiqueta fluorescente que brillaba solo cuando la miraba. Backup 1987. Operación Silencio. M. Rivera. Pendiente. Esa última me hizo temblar tanto que casi suelto el pendrive. Era mi nombre, escrito con la misma letra que yo usaba en la primaria, la que mi maestra llamaba la que se va de línea. Elegí ese tubo, el que llevaba mi nombre, y me metí de bruces. En cuanto entré, los LEDs se volvieron violetas. Era el color que usaban para los archivos que aún no decidían si borrar o devolver. El tubo se estrechaba. Tuve que arrastrarme como una serpiente con la barbilla raspando el aluminio. El cable de la nuca se enredó en un tornillo y me tironeó.
La máquina me estaba pescando como a un pez. Sentí que me arrancaba un mechón de pelo, pero no me dolió. Era como si me arrancara un recuerdo que ya estaba dañado. Me solté de un tirón y el cable salió despedido, chispeando. Quedó colgando detrás de mí, vivo, como una cola que aún pudiera delatarme. Lo miré y vi que en el extremo brillaba una gota de sangre que no era mía, era roja. Sí, pero tenía píxeles, era la sangre de la máquina y ahora corría por mi espalda como si me estampara un sello. Propiedad de Mnemo Corp. De pronto, el tubo se abrió a una cámara más grande, tan alta como un piso entero, llena de servidores apilados como ataúdes de cristal. En cada cristal flotaba un recuerdo, un cumpleaños, un accidente, un primer amor. Vi el mío, el parque con columpios de cereza que yo mismo había borrado. Estaba ahí, intacto, jugando solo, sin mí. Corrí hacia él, pero el suelo se movió. Los servidores se giraron como fichas de dominó y me encerraron en un pasillo en espiral que descendía. No había escalones, solo una rampa que se hacía más empinada, más oscura, más fría. Sentí que el aire se volvía líquido, como si respirara mercurio. En la pared apareció una pantalla táctil, se encendió sola. Mostró mi cara, la del experimento 42, la que vi sin ojos. La imagen me habló. ¿A dónde vas, Lucía, si estás dentro de mí? Le grité que no era ella, que yo era la que tenía los ojos abiertos, que podía llorar, que podía recordar. La imagen me sonrió y me mostró el pendrive que yo llevaba. En la pantalla, la etiqueta decía M. Rivera, tocar. El no había desaparecido. Entendí que la máquina estaba reescribiendo mi pasado en tiempo real, borrando la negación, haciéndome culpable de haber tocado lo prohibido. Apreté el pendrive contra mi pecho y lo abrí con los dientes. Dentro solo había una ranura vacía. El chip se había ido. La máquina lo había comido por la boca del tubo. La rampa terminó en un charco de agua negra. Me metí hasta las rodillas. El agua estaba tibia, como sudor. Sentí que me tironeaba, no hacia abajo, sino hacia atrás. Era el recuerdo del miedo que yo mismo había borrado a otros, ahora vengándose. Vi caras en la superficie. Ramírez, Canelo, la chica de los donuts. Me agarraban los tobillos y me decían: llévanos contigo. Si tú escapas, nosotros también existiremos. No podía cargar con todos, así que les prometí que si salía, contaría su historia, que nadie más desaparecería sin nombre. El agua se calmó, como si aceptara mi palabra. Al fondo vi luz, una puerta de emergencia con letras rojas que decían: salida, no tocar. Me reí, todo era no tocar, y yo solo quería tocar la libertad. Nadé hasta la puerta, la empujé. Detrás, un túnel de hormigón que olía a metro, a ozono, a vida. Corrí descalza, pisando cables sueltos que me cortaban los dedos, pero el dolor me sabía a real. Cada paso era un latido que decía: estoy viva, estoy viva, estoy viva. Detrás, el zumbido se alejó, convertido en un lamento que parecía llorar por haberme perdido. Cuando salí, era madrugada. Estaba en un callejón trasero de la zona franca, con la lluvia cayendo fina, como si el cielo quisiera limpiarme la sangre de la máquina. Me puse de pie, temblando, con el pendrive vacío en la mano. Lo miré y en la superficie mojada apareció reflejada mi cara. Tenía ojos, sí, pero uno tenía un punto rojo en la esclera. Era el 42, grabado como un tatuaje de píxel. Me lo toqué y no dolió. Era mi sello, mi prueba, mi grito silencioso. Caminé sin rumbo, pero cada paso era una palabra que ya no podían borrar. Me llamo Lucía Díaz. Trabajé en una empresa que borraba recuerdos, pero olvidaron borrar el mío. Y ahora, cada vez que alguien desaparezca, yo llevaré su nombre en la punta de la lengua, como una bala que no voy a disparar,
pero que no voy a tragarme nunca. La pegatina de Ramírez aún me arde en el bolsillo. La leo cada mañana mientras el bus 302 zumba en fa sostenido. Rami, no borrar. No sé si él existe, pero yo existo, y eso basta. El miedo ya no me domina, me guía. Por eso grabo esto en un pendrive negro que lanzaré al primer asiento vacío. Si lo encuentras, no lo abras solo. Llama a alguien. Di tu nombre en voz alta. Y recuerda, la máquina falla cuando recordamos demasiado fuerte. Comparte tu historia antes de que el silencio te alcance.